En las últimas horas, 3 nombres de jugadores se han relacionado con el Real Madrid para llegar la próxima temporada. Incluso, en un caso de esos 3, para llegar en enero. Vamos a hablar un poco de qué jugadores son y qué posibilidades tienen de llegar al Real Madrid según las últimas noticias. Muy buenas a todos. Bueno, antes de meterme con estos 3 jugadores, quería agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal, todos los comentarios que estáis dejando en la cajita de aquí abajo, que me ayudan muchísimo para mejorar, para debatir, también para que YouTube se vaya tomando este canal cada vez más en serio. Y bueno, como siempre, agradeceros pues todas vuestras suscripciones, vuestros me gustan y absolutamente todo lo que ayudáis al canal. Vamos a meternos ya en harina, que bueno, estamos en la previa de un partido decisivo para el Real Madrid esta temporada, pero quería comentar pues las últimas noticias surgidas sobre 3 jugadores que, bueno, no son otros que Paul Pogba, Eduardo Camavinga y Dominique Szoboszlai. Vale, son 3 centrocampistas. Está claro que también ha habido, y hay continuamente noticias sobre Mbappé y sobre Haaland, pero bueno, son temas que hemos tocado ya antes y que vamos a seguir tocando. Quería centrarme en estos 3 jugadores, qué posibilidades veo yo de que lleguen al Madrid y también, pues si encajarían o no, en mi opinión, en el conjunto madridista, ¿no? Vamos a empezar con lo que veo menos y iré yendo hacia lo que veo más, ¿no? De alguna manera, lo que veo más probable. Así que nada, vamos a empezar con Paul Pogba. Paul Pogba, la última noticia que ha surgido al respecto es, su representante Raiola ha informado de que el final de Paul Pogba con el Manchester United está claro ya. O sea, que no va a seguir la próxima temporada y que es una decisión tomada, ¿no? Obviamente, a partir de este anuncio de Raiola, las especulaciones han hecho que se haya relacionado al Real Madrid, también a la Juventus, hay que decirlo, con Pogba, porque es público notorio que es un jugador muy del gusto de Zidane, que ya lo ha intentado traer 2 veces, si no me equivoco, al Madrid, ¿no? O sea que no parece desde luego ni un bulo ni nada parecido que Pogba es un jugador muy del gusto de Zidane. Sin embargo, yo le doy poca credibilidad a las posibilidades de que el Madrid fiche a Pogba. ¿Por qué? Para empezar, por un tema económico. Es verdad que, dado que su contrato termina en 2022, el Manchester United no está en disposición la próxima temporada, en 2021, de pedir un gran traspaso por el jugador francés, porque, su poder de negociación es mucho más pequeño, ¿no? Cuando solo queda un año de contrato y cuando la voluntad del jugador, manifestada públicamente por sus representantes, la de irse, pero aún así, el Manchester United lógicamente podría pedir un traspaso y Pogba gana lo que gana, ¿no? Tiene un sueldo muy importante en Manchester que desde luego no encaja para nada ni con la situación económica mundial ni con la escala salarial del Madrid, ¿no? No es un jugador que encaje en ese sentido y nadie vería lógico que llegase Pogba al Madrid siendo el que más dinero ganase, ¿no? Creo que no lo demostró deportivamente, ¿no? El merecer eso. Además de todo eso, ya sabemos cómo se mueve Raiola normalmente en estos casos y no sería para nada descartable que Raiola también pidiese su comisión, ¿no? Como es lógico y como ha hecho otras veces. Por lo tanto, yo no veo nada claro ni que el Madrid vaya a poder fichar a Pogba, ni siquiera que el Manchester United vaya a poder sacarlo tan fácilmente, porque es que Pogba es un jugador, en mi opinión, muy venido a menos, que en las últimas temporadas a mí me está dejando completamente helado y que la última gran competición o el último gran tramo de fútbol que yo le recuerdo es el del Mundial, que es verdad que rindió muy bien con Francia, pero en un papel no de estrella, en un papel más bien, secundario, de jugador de equipo, que apoyaba a Griezmann y a Mbappé, que eran los que más brillaban en esa selección. No es quitarle ningún mérito en absoluto, creo que tuvo mucho mérito ese papel, en el caso de Pogba, pero desde luego no tenía el rol de una estrella, ¿no?
Y en Manchester, como digo, no ha funcionado tampoco bien. Así que este jugador no creo ni que encaje económicamente en la estrategia del Real Madrid. Además va a cumplir 28 años en marzo. Ni tampoco creo que sea un jugador que deportivamente justifique hacer una excepción a esa estrategia. Creo que por mucho que le guste a Zidane, hay otras opciones en el mercado que pueden ofrecer más por menos. Así que no lo veo. Vamos ahora con Camavinga. Camavinga es un jugador jovencísimo, 18 años, en el Rennes. Está claro que el Rennes no va a ser su equipo definitivo. Y de hecho, bueno, pues la última noticia que ha surgido con Camavinga es que ha cambiado de representante. Tenía Sissoko, que era su representante, bueno, iba a decir de toda la vida, ¿no? En una corta carrera de jugador parece un poco absurdo decirlo, pero bueno, era su representante desde hace unos años, al grupo Stellar, el de Jonathan Barnett, ¿no? Os acordaréis por Gareth Bale, ¿no? El representante de Gareth Bale y otros muchos buenos jugadores. El caso es que normalmente estos movimientos los hacen los jugadores cuando están preparando una salida, y en el caso de Camavinga parece evidente, terminando el contrato en 2022 y sin renovar con el Rennes, ¿no? Es algo que parece bastante claro. De hecho, pues la información que yo tengo es que el Madrid, si no hubiese habido pandemia, seguramente este verano hubiese fichado a Camavinga porque tenía las negociaciones bastante avanzadas con el Rennes. El entorno de Camavinga en ningún caso ha ocultado ni nunca ha disimulado pues tanto el interés del jugador de ir a Madrid como el interés del Madrid en tenerlo, ¿no? Es un centrocampista súper polivalente, de estos modernos, ¿no? Que van para arriba y para abajo. Desde luego no es un sustituto al uso de Casemiro, sino es más bien un jugador, un volante, ¿no? Que de más recorrido, y yo creo que, bueno, pues que no va a ser ese pivote defensivo que a lo mejor podemos tener en mente, ¿no? Por la tipología del jugador. Pero bueno, sin duda es un jugador interesantísimo, ya internacional con Francia con 18 años, y que puede, digamos, alcanzar un precio de traspaso que sea asumible, ¿no? Siempre estoy hablando de asumible en el supuesto de que la temporada 21 y 22 ya vaya a discurrir normalmente, ¿no? A efectos de la pandemia. Si siguiesen las cosas así, obviamente ni Camavinga es asumible ni prácticamente ningún otro jugador. Pero bueno, entiendo que esas cosas van a mejorar y que el presupuesto del Madrid para la temporada que viene pues ya tendrá en cuenta que, bueno, pues que se recupera cierta normalidad. Como digo, ese cambio de representantes es bastante significativo, y lo cierto es que por mucho que, bueno, podamos pensar que la relación de Jonathan Barnett con el Madrid es mala a propósito de lo que ha ocurrido con Gareth Bale, mi información es todo lo contrario. Es muy buena tanto con Florentino Pérez como con José Ángel Sánchez, ¿no? Especialmente con este segundo. La relación es muy fluida y Jonathan Barnett no es tonto. Jonathan Barnett sabe perfectamente que un gran destino para su jugador sería el Real Madrid, y que, bueno, y no le van a pesar otro tipo de temas que pueda tener con Zidane por lo que ocurrió con Bale, ni nada en absoluto de eso, ¿no? Es un profesional y, bueno, pues pondrá las cosas difíciles como lo ponen todos los buenos representantes, pero yo creo que en caso de que haya posibilidad lo impulsará. Creo que es un fichaje más probable que el de Pogba, desde luego. También me parece mucho más interesante. Creo que 18 años contra 28 años, incluso un menor precio de traspaso, una menor ficha, desde luego, ¿no? Camavinga no llegaría ganando lo mismo que gana Pogba, con toda seguridad. Y bueno, y mucho por hacer, ¿no? En el fútbol, que también de eso se trata la estrategia del Real Madrid. Así que este fichaje lo veo un poco más probable, y ya digo, esta última noticia creo que lo puede incluso acercar. Y el último es Dominik Szoboszlai, ¿vale? Perdonad la pronunciación, el jugador húngaro de 20 años del Salzburg, al que veremos mañana contra el Athletic de Madrid, bueno, pues jugarse la clasificación para octavos de final. Y la verdad es el que menos visto tengo, ¿no? Os lo tengo que confesar, no sigo la liga austriaca, le he visto muy poco, jugar muy poco. Sí que me he puesto vídeos, ¿no? De YouTube, lógicamente. Y bueno, y hay, digamos, cualidades que saltan a la vista, ¿no? En el caso del húngaro, es un golpeador de balón fascinante. O sea, hay muchos goles de falta, un golpeo seco y súper preciso. Se le ve muy hábil también, es un jugador de centro del campo, media punta, muy hábil con el balón, pues que tiene desborde, que tiene zancada, que tiene un golpeo, como digo, pues impresionante. Y bueno, pues una gran irrupción, ¿no? En el mundo del fútbol esta temporada, a una edad muy interesante, y
digamos que aquí la novedad es que Bild, el diario alemán, que es bastante fiable, informó de una conversación de Zidane con el jugador húngaro pidiéndole que, bueno, que esperase a tomar decisiones y que esperase al Madrid, ¿no? Que tenía mucho interés en tenerle en el Madrid. Y The Athletic ha informado ahora que Szoboszlai tiene una cláusula de 25 millones siempre y cuando cumpla con un preaviso para anunciar su marcha del club en 2 momentos determinados. El primero sería el 15 de diciembre, tendría que informar el 15 de diciembre que va a ejecutar esa cláusula de 25 millones y la oferta tendría que llegar en enero, lógicamente, y el segundo momento sería el 30 de junio y ejecutar la cláusula el 15 de julio. A ver, es un caso, salvando las distancias, muy parecido al de Erling Haaland, ¿no? Es un jugador que está en el Salzburgo, que la ha roto, que se ha salido completamente este año en Europa y que su salida más probable va a ser este invierno. Yo daba por hecho que iría al Leipzig, que ya sabéis que es otro equipo de la casa Red Bull, y que, bueno, pues parece un salto natural, ¿no? Normalmente en estos casos el dar ese primer paso, pero lo cierto es que, bueno, ese interés de Zidane anunciado por Bild, pues me hace pensar que si el Real Madrid realmente tiene interés, bueno, pues va a poder tener muchas posibilidades de fichar al jugador. Es verdad que su representante ha dicho que va a salir el jugador, que es evidente que va a salir, y que va a ir a un sitio donde juegue y donde crezca deportivamente, ¿no? Y eso en un primer momento nos puede hacer pensar que el Real Madrid no es ese sitio donde va a tener el puesto asegurado, ¿no? O donde va a jugar más minutos. Pero si es verdad el interés de Zidane, creo que es un jugador que por precio de traspaso, 25 millones, por ficha y por edad, podría encajar perfectamente en la estrategia del Madrid y bueno, y a lo mejor realizar la compra, ¿no? este invierno e incluso pues dejar cedido al jugador media temporada o traerlo ya, ¿no? El Madrid no es que vaya sobrado de efectivos, como sabéis, con tantas lesiones. Y aunque, bueno, es un puesto que en el Madrid está bastante disputado, el de mediapunta, y no existe tampoco específicamente ese puesto, pues hombre, la verdad que el jugador pinta muy bien. Bueno, sin más, espero que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué opinaríais sobre estos 3 jugadores? ¿A cuál veis más cerca del Madrid? Si es que veis alguno más cerca que otro. ¿Qué os parecen? ¿Encajarían o no? Bueno, digamos, ¿en qué condiciones los ficharíais? Y bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el postpartido de la final de mañana ante el Mönchengladbach. Un abrazo a todos.